El agotado y experimentado soldado alemán, marcado por las batallas, recibió la orden de rendirse tras interminables jornadas de marcha bajo un plomizo cielo europeo. Para estos hombres que habían soportado el infierno del frente, esta orden significaba más que el cese de los combates. Representaba el derrumbe total de toda una cosmovisión, la destrucción de las doctrinas de honor, resistencia y lealtad inquebrantable al Reich que les habían inculcado. Entre sus filas había jóvenes apenas mayores de edad, aferrándose a sus botas gastadas y abrigos raídos, y veteranos curtidos cuyas almas estaban cicatrizadas por los horrores de Stalingrado, el desembarco de Normandía y las humeantes ruinas de sus propias ciudades. Al ser conducidos hacia camiones y trenes aliados, un rumor nervioso recorrió sus columnas. Se murmuraba que su destino era Inglaterra, o quizás un campo de detención en Francia. Esta incertidumbre inicial pronto fue reemplazada por una conmoción profunda. No se quedarían en Europa. En su lugar fueron embarcados en enormes transportes de tropas, de una escala nunca antes vista, para un viaje a través de la vasta y desconocida extensión del Océano Atlántico. La travesía fue una experiencia desorientadora. Hacinados en las bodegas húmedas y malolientes de los barcos, espacios diseñados para soldados equipados pero no para cautivos abatidos, el aire se espesaba con la mezcla de olores a agua salada, aceite de motor y aprensión humana. Sin embargo, en medio de esta incomodidad, comenzó a germinar en muchos un peculiar sentimiento de alivio. Para ellos la guerra había terminado realmente. Los implacables bombardeos, las desesperadas defensas de último momento contra avances enemigos abrumadores, todo eso quedaba atrás. No obstante, este alivio se veía atenuado por una ansiedad profundamente arraigada sobre lo que les aguardaba al otro lado del océano. Años de propaganda nazi oficial les habían pintado a los Estados Unidos como una nación brutal y mercenaria, una tierra donde la clase trabajadora languidecía en la pobreza y donde los enemigos solo podían esperar tortura, hambre y ejecución despiadada. Conforme la travesía del Atlántico se convertía en una sucesión de días indistinguibles, los prisioneros alemanes comenzaron a notar pequeños detalles inquietantes que erosionaban sus sombrías expectativas. Las raciones de comida, aunque no abundantes, eran extrañamente generosas, especialmente en comparación con la hambruna severa que habían padecido durante los meses finales y colapsados de la guerra. Recibían pan suave y fresco, porciones de mantequilla real en platos de hojalata y tazas de café fuerte y auténtico. Los marineros estadounidenses que los custodiaban eran disciplinados pero no mostraban la maldad que esperaban. Estos jóvenes trataban a sus cautivos con una indiferencia casi casual, compartiendo ocasionalmente una broma entre ellos o ofreciendo un cigarrillo a un compañero con despreocupación. No eran las caricaturas monstruosas de los noticiarios propagandísticos. Parecían, sencillamente, individuos ordinarios. Este viaje transatlántico provocó un cambio sutil pero significativo en la psique colectiva de los prisioneros. El miedo paralizante inicial comenzó a mezclarse lentamente con una curiosidad emergente y titubeante. ¿Qué clase de país era este, donde incluso en medio de una guerra mundial la comida parecía tan abundante y sus soldados se comportaban con una confianza tan inquebrantable y despreocupada? Algunos de los hombres mayores recordaban lejanos ecos de la prosperidad estadounidense de antes de la guerra, historias de música jazz, películas de Hollywood, rascacielos imponentes y automóviles para las masas, pero esas eran imágenes distantes, casi míticas. Ahora estaban a punto de enfrentarse a la realidad, aún envuelta en incertidumbre. La primera visión de la costa estadounidense causó un impacto profundo y sobrecogedor, especialmente para los soldados más jóvenes que nunca habían salido de Europa. Los perfiles urbanos de puertos como Nueva York y Boston emergían de la bruma oceánica, no como escenas de una devastación asolada por la guerra, sino como monumentos expansivos a la industria humana, erizados de grúas, fábricas y una energía vibrante e implacable.
Para hombres procedentes de ciudades alemanas reducidas a paisajes de cenizas y escombros, esta visión de una vitalidad intacta y palpitante era abrumadora. Contradecía directamente todo lo que les habían hecho creer. El desembarco fue una obra maestra de eficiencia militar. Bajo la atenta mirada de la policía militar estadounidense, los prisioneros alemanes bajaron por las pasarelas y fueron rápidamente cargados en trenes que los llevarían al corazón de los Estados Unidos. Los paisajes que se desplegaban ante sus ventanas eran diferentes a anything que hubieran podido concebir. Campos abiertos e interminables, pueblos impecablemente ordenados y vallas publicitarias de productos cuyos nombres les resultaban extraños. En esos trenes los prisioneros conversaban en voz baja, maravillados por la marcada disparidad entre la América lúgubre y empobrecida de la propaganda nazi y la nación próspera y aparentemente pacífica que desfilaba ante sus ojos. El miedo a la crueldad deliberada seguía retrocediendo, reemplazado por una creciente e incómoda inquietud sobre su propia y profunda ignorancia e intoxicación. Fue durante estos días formativos de cautiverio y tránsito cuando los prisioneros comenzaron a intuir que su encarcelamiento en América podría no parecerse a la existencia dura y punitiva que habían anticipado. Ni siquiera podían imaginar que las revelaciones más sorprendentes que les aguardaban no serían instrumentos de tortura, sino los artefactos más mundanos de la vida diaria estadounidense, un suministro interminable y aparentemente inagotable de cigarrillos y una sustancia dulce y extraña conocida como goma de mascar. Estos objetos simples, casi triviales, pronto se convertirían en símbolos poderosos y perdurables de una abundancia alienígena y asombrosa, grabados para siempre en su memoria. Las impresiones iniciales de los prisioneros sobre Estados Unidos quedaron grabadas en su conciencia mucho antes de llegar a sus campos asignados. El viaje en tren los llevó por estaciones ferroviarias bulliciosas donde civiles estadounidenses realizaban sus rutinas diarias con una palpable sensación de normalidad y calma que resultaba completamente ajena para hombres acostumbrados a la amenaza constante de ataques aéreos y al sonido de la artillería. Desde sus puntos de vista confinados observaron niños comiendo, felizmente helado, escaparates de tiendas y repletos de bienes de consumo y automóviles brillando bajo el sol. Para alemanes que salían de ciudades devastadas por los bombardeos y una vida gobernada por cartillas de racionamiento que proporcionaban solo el sustento más básico, era como si hubieran sido transportados a otro planeta. Su llegada a los campos de prisioneros de guerra fue mucho menos dramática de lo que sus peores temores habían sugerido. Aunque las instalaciones eran innegablemente seguras, rodeadas de alambre de púas y vigiladas por torres de control, carecían de una atmósfera de crueldad manifiesta. Las hileras de barracones de madera estaban dispuestas con una precisión ordenada y austera, casi como un pueblo espartano y construido apresuradamente. En el interior, los barracones eran sencillos pero sólidamente construidos, y a cada hombre se le asignó su propio colchón, manta y un pequeño espacio personal. En comparación con la existencia caótica y de vida o muerte del frente, estas condiciones se sentían extrañamente civilizadas y estructuradas. Los estadounidenses hacían cumplir una disciplina firme e inequívoca, pero carente de odio o malevolencia manifiesta. Los guardias hacían cumplir los reglamentos con autoridad, pero no con el placer sádico que los prisioneros anticipaban. Esto desconcertaba profundamente a los alemanes. Se habían preparado psicológicamente para la humillación y la brutalidad, pero se encontraron con un sistema clínico e impersonal. La provisión de comida se convirtió en la primera gran conmoción tangible. En los comedores del campo, los prisioneros formaban con sus bandejas y recibían comidas que, para ellos, parecían imposiblemente ricas y generosas. Abundantes porciones de patatas, carne auténtica, pan blanco y fresco, y verduras que sabían como si vinieran directamente de la tierra. Esa comida superaba anything que la mayoría de los hombres había visto en años, un marcado contraste con las sopas aguadas, el café sucedáneo y las cortezas duras como rocas
que los habían sostenido en casa. Una dolorosa y corrosiva culpa se apoderó de muchos al pensar en sus familias en Alemania, que probablemente enfrentaban hambre y privaciones severas. El comportamiento de los guardias estadounidenses solo aumentaba esta disonancia cognitiva. No eran los opresores brutales de las leyendas nazis. En cambio, proyectaban un aire de confianza tranquila y lo que parecía una indiferencia casual. Muchos eran hijos de agricultores del Medio Oeste o antiguos trabajadores fabriles de ciudades industriales de Ohio. Parecían unidos por una suposición compartida y tácita de abundancia material. Fumaban cigarrillos libremente y con frecuencia, reían con facilidad entre ellos y mostraban poco interés en atormentar a sus cautivos. La dinámica de poder fundamental entre vencedor y vencido era clara, pero no estaba envenenada por animosidad personal. Para los prisioneros esta conducta era casi incomprensible. Fue en estos primeros días que los alemanes comenzaron a absorber el ritmo distintivo de la vida estadounidense, incluso desde detrás de la alambrada. Los cigarrillos eran una presencia ubicua, constantemente en las manos de guardias y personal del campo. El distintivo y punzante aroma dulzón del humo del tabaco colgaba perpetuamente en el aire, impregnando los uniformes y filtrándose por los barracones. Los paquetes de cigarrillos cambiaban de manos con una frecuencia casual que resultaba asombrosa para soldados alemanes, para quienes el tabaco se había convertido en un bien escaso y precioso, para ser acumulado y saboreado. Esta abundancia despreocupada sugería un mundo donde esos lujos no se consideraban tales en absoluto, sino artículos estándar y cotidianos tan comunes como una barra de pan. Igualmente desconcertantes eran las cantinas del campo, donde los prisioneros podían usar el modesto pago que recibían por su trabajo para comprar diversos productos. Aquí también los cigarrillos se apilaban en hileras abundantes y ordenadas, y junto a ellos había algo completamente novedoso: barras de chicle brillantemente envueltas. Pocos alemanes habían encontrado antes tal producto. Los rumores y susurros se extendieron rápidamente por los barracones. Observaron que los estadounidenses masticaban interminablemente esta sustancia dulce y maleable, a menudo haciendo grandes burbujas y crujiéndola audiblemente entre sus dientes. Algunos prisioneros se burlaban, considerándolo un hábito infantil, mientras que otros sentían una profunda curiosidad. ¿Cuál era el propósito de esta costumbre extraña? ¿Y por qué parecía tan completamente normal aquí? A medida que los días se convertían en semanas, el miedo inicial que había atenazado a los prisioneros se transformó gradualmente en un estado de profunda fascinación. Habían llegado a Estados Unidos esperando castigo y privación solo para encontrarse inmersos en un entorno que insinuaba una sociedad tan materialmente rica que incluso sus enemigos cautivos vivían con mayor comodidad que muchos ciudadanos libres en una Europa devastada por la guerra. Los cigarrillos y el chicle, por insignificantes que pudieran parecer, se destacaban como símbolos potentes y en miniatura de esta abrumadora abundancia. Pronto evolucionarían hasta convertirse en objetos de obsesión, tokens tangibles de una civilización que había logrado librar una guerra global sin descender al tipo de hambre y ruina que ellos conocían tan bien. La revelación comenzó de la manera más casual. Un guardia estadounidense, apoyado ociosamente contra la pared de un barracón, sacaba un cigarrillo de su paquete y lo encendía con una cerilla que frotaba sin esfuerzo en el tacón de su bota. Los prisioneros alemanes cercanos no podían evitar mirar, fascinados. El acto de fumar en sí no les era ajeno. Todos habían fumado cuando podían conseguir tabaco. Sin embargo, la pura y despreocupada indiferencia con la que el estadounidense trataba su cigarrillo era profundamente inquietante. Lo fumaba lentamente, saboreándolo, y luego lo arrojaba con descuido mientras aún ardía, un gesto que, para hombres que habían guardado meticulosamente cada hebra de tabaco y rerollado colillas a medio fumar, parecía casi sacrílego. Pronto, la enorme escala de esta abundancia se hizo imposible de ignorar. Los cigarrillos estaban por todas partes en el ecosistema del campo. Llegaban cartones por camiones, llenando almacenes y garitas de guardia hasta su capacidad.
Los familiares paquetes rojos y blancos de Lucky Strikes, Camels y Chesterfields parecían fluir en una corriente interminable e ininterrumpida. Los guardias los distribuían a los prisioneros no solo como parte de sus raciones oficiales, sino también de manera casual, como si repartieran favores insignificantes. Inicialmente, los alemanes sospecharon, interpretándolo como una astuta artimaña para adormecerlos en una falsa sensación de seguridad antes del inicio de un trato más duro. Sin embargo, el suministro nunca flaqueaba. Día tras día, semana tras semana, los cigarrillos aparecían con una constancia tan confiable como la distribución diaria de pan y café. Para muchos prisioneros, fumar trascendía su papel de mero pasatiempo. Se convirtió en un ritual vital, una forma pequeña pero significativa de reclamar un sentido de identidad personal y normalidad en medio de la realidad emasculadora del cautiverio. Encender un cigarrillo después de un largo día de trabajo asignado proporcionaba un momento fugaz de dignidad e introspección. Las conversaciones fluían más fácilmente en la neblina compartida del humo y se forjaban nuevas amistades en la tenue luz de los barracones, con el familiar aroma a tabaco sirviendo como un vínculo común. Incluso aquellos que nunca habían fumado antes de la guerra pronto se encontraron participando, incapaces de resistir el impulso psicológico de algo que una vez fue tan escaso, pero que ahora estaba disponible en cantidades ilimitadas. El simple acto comunitario de encender un cigarrillo se convirtió en una experiencia compartida que unía a estos hombres. Hombres que una vez marcharon bajo banderas que prometían la conquista, pero que ahora estaban reducidos a números anónimos detrás de una valla. Esta abundancia también catalizó la transformación de los cigarrillos en una moneda de facto. En un tiempo notablemente corto, una sofisticada y informal economía de trueque floreció dentro de los confines del campo. Un prisionero que podía prescindir de unos cuantos cigarrillos podía cambiarlos por comida extra, ayuda con las tareas de lavandería o incluso protección contra matones internos. Los paquetes de cigarrillos se volvieron más valiosos y líquidos que cualquier moneda oficial, que no tenía ningún significado práctico dentro de la alambrada. Las autoridades estadounidenses parecían en gran medida despreocupadas por este desarrollo, quizás incluso discretamente divertidas por el sistema capitalista en miniatura que había surgido orgánicamente entre sus cautivos. Para los alemanes era tanto un medio práctico de supervivencia como una ventana fascinante al carácter estadounidense que parecía inclinado a convertir casi todo en un objeto de comercio. Lo que más profundamente inquietaba a los prisioneros no era meramente la presencia de los cigarrillos, sino la impresionante facilidad con la que los estadounidenses los consumían y desechaban. Los guardias fumaban casi constantemente, con los dedos perpetuamente manchados de nicotina, sus conversaciones punctuadas por exhalaciones de humo azul grisáceo. Se ofrecían cigarrillos entre ellos con una generosidad casual y abierta que desconcertaba a los alemanes. En un mundo donde los hombres habían acumulado recientemente las últimas hebras preciosas de tabaco como un tesoro enterrado, aquí se regalaba sin pensarlo dos veces. Los cigarrillos en este contexto no eran un premio a ganar o un lujo a atesorar. Eran simplemente una parte mundana de la existencia. Este contraste tan marcado obligó a muchos prisioneros a reevaluar fundamentalmente la propaganda que les habían inculcado sobre los Estados Unidos. La narrativa nazi había retratado consistentemente a América como una sociedad decadente y corrupta, plagada de pobreza, conflictos sociales y decadencia moral. Sin embargo, allí estaban ellos, prisioneros de guerra, viviendo en una verdadera nube de tabaco que parecía utterly inexhaustible. Si la nación enemiga podía permitirse el lujo de proporcionar tales lujos a sus cautivos, ¿qué revelaba implícitamente eso sobre su verdadera fuerza económica y capacidad industrial? Esta pregunta inquietante permanecía en el aire,
tan persistente como el olor a humo en los barracones, obligando a los hombres a enfrentar la posibilidad de que habían estado luchando por una causa construida sobre una base de mentiras. Con el tiempo, el suministro interminable de cigarrillos evolucionó hasta convertirse en un símbolo de algo mucho más profundo que el mero indulgencia. Se convirtió en un testimonio de un sistema económico, de un poder productivo tan vasto que podía permitirse sin esfuerzo comforts no esenciales incluso para sus enemigos derrotados. Para los prisioneros alemanes que todavía estaban atormentados por recuerdos viscerales de escasez y hambre en su tierra natal, esta realidad era a la vez un consuelo y una fuente de profunda inquietud. Los cigarrillos, una vez una indulgencia rara y preciada, se habían convertido ahora en un emblema perdurable de la extraña y casi increíble realidad de su cautiverio en América. Si la asombrosa abundancia de cigarrillos desafiaba sus expectativas, la pura novedad del chicle los dejaba completamente perplejos. Para la mayoría de los prisioneros alemanes era un concepto completamente ajeno. Estaban familiarizados con los caramelos duros, el regaliz y las mentas de los años de preguerra, pero nunca se habían encontrado con una sustancia diseñada para masticarse incesantemente sin ser tragada nunca. La primera vez que un guardia desenvolvió una barra de colores brillantes y comenzó a trabajar sus mandíbulas rítmicamente, los prisioneros intercambiaron miradas de puro desconcierto. ¿Era una forma de comida? ¿Un tipo de medicina? ¿O quizás alguna costumbre estadounidense peculiar destinada a burlarse de ellos? La curiosidad rápidamente se apoderó de algunos. Unos pocos individuos audaces aceptaron barras de chicle cuando se les ofreció, colocándolas en sus bocas con vacilación, medio esperando un sabor extraño o algún efecto desagradable. En cambio, recibieron una explosión inicial de dulzura mentolada o afrutada que gradualmente se desvanecía. Y luego vino la verdadera perplejidad. La goma en sí no se disolvía. Se ablandaba, perdía su sabor intenso, pero permanecía en la boca, flexible y masticable, durante lo que parecían horas. Los alemanes estaban asombrados. En su experiencia, la comida estaba destinada a ser consumida para la nutrición. Se tragaba y eso era el fin. Aquí había un producto diseñado no para el sustento, sino para el puro y prolongado disfrute, aparentemente sin sentido. La especulación y los rumores se extendieron rápidamente por los barracones. Algunos hombres insistían, con convicción, que el chicle se fabricaba con caucho. Otros juraban que tenía propiedades medicinales, quizás para limpiar los dientes o calmar los nervios. Unos pocos permanecían sospechosos, convencidos de que era un truco psicológico para mantenerlos dóciles y sus mentes ocupadas. Pero para la mayoría se convirtió en una fuente de fascinación interminable. Observaban a los guardias estadounidenses masticar durante horas interminables, mientras patrullaban, durante conversaciones o simplemente de guardia, el movimiento rítmico de sus mandíbulas y el ocasional chasquido de una burbuja reventando parecían a la vez cómicos y fascinantes. Cuando las cantinas del campo comenzaron a ofrecer chicle a la venta, la demanda aumentó inmediatamente. Los prisioneros gastaban sus magros ingresos del campo para adquirir estas barras brillantemente envueltas, tratándolas con la reverencia usualmente reservada para el contrabando. Una sola pieza podía intercambiarse por un favor menor o atesorarse en privado, masticándose lentamente para que la experiencia durara el mayor tiempo posible. Algunos hombres comenzaron a coleccionar los coloridos envoltorios de diseño audaz como souvenirs, maravillándose por sus diseños alegres y eslóganes. En comparación con los envoltorios sobrios y utilitarios de la Alemania en guerra, estos parecían artefactos de un futuro vibrante y optimista. Para aquellos que experimentaban el chicle por primera vez, el acto llevaba un peso psicológico significativo que iba mucho más allá de su novedad. No era solo la explosión inicial de sabor, era la profunda implicación detrás de la mera existencia del producto. He aquí una sociedad increíblemente rica, tan segura en sus recursos materiales,
que podía permitirse dedicar capacidad industrial a crear artículos que no servían para ningún propósito práctico más que el placer oral transitorio y la diversión. En su tierra natal, las familias racionaban meticulosamente el pan y las patatas, y los niños buscaban restos en las calles bombardeadas. Sin embargo, en Estados Unidos la gente aparentemente podía malgastar recursos en algo diseñado únicamente para ser masticado y luego tirado. Para los prisioneros este lujo aparentemente frívolo era a la vez envidiable y profundamente inquietante, un recordatorio constante y tangible de la derrota y ruina catastróficas de su propia nación. A su manera peculiar, el chicle se convirtió en un puente cultural inesperado. Algunos prisioneros adoptaron ansiosamente el hábito, imitando a los estadounidenses, practicando cómo hacer burbujas y riendo cuando la película rosa o blanca estallaba inesperadamente en sus caras. Otros se negaban a participar, desestimándolo como un pasatiempo juvenil e indigno, un símbolo de su sometimiento. Pero incluso aquellos que lo despreciaban no podían ignorar el mensaje más amplio e incómodo que transmitía. Estados Unidos simplemente tenía más que suficiente para complacer a sus propios soldados, sus civiles e incluso a sus prisioneros de guerra. El chicle, al igual que los cigarrillos, se convirtió en una revelación silenciosa pero poderosa. No era un arma ni una pieza de propaganda manifiesta impuesta sobre ellos. Era una indulgencia cotidiana que hablaba volúmenes sobre el carácter y la capacidad de la sociedad que ahora observaban desde detrás de la alambrada. Era pequeño, dulce y en última instancia trivial, pero su impacto fue profundo, remodelando sutilmente cómo muchos de los prisioneros percibían el mundo más allá de su destrozada patria. A medida que el impacto inicial de encontrar cigarrillos sin fin y chicle novedoso se asentaba en la rutina de la vida diaria, el campo en sí desarrolló sus propios ritmos y estructuras sociales distintivos. Sus días comenzaban temprano, con los guardias llamándolos para el recuento matutino bajo las austeras siluetas de las torres de vigilancia. Los prisioneros se alineaban en hileras ordenadas, contando con voces cansadas antes de dispersarse a sus diversos detalles de trabajo asignados. Algunos grupos eran transportados fuera de la alambrada para trabajar en granjas estadounidenses cercanas, cosechando cultivos o cuidando ganado. Otros trabajaban dentro de los confines del campo en talleres, reparando equipos o fabricando muebles de madera. Unos pocos que poseían habilidades específicas incluso fueron asignados a proyectos de construcción locales. Por este trabajo recibían pequeños salarios acreditados en sus cuentas del campo, que luego podían gastar en la cantina. Fue a través de este sistema de salario en miniatura que los cigarrillos y el chicle evolucionaron de ser símbolos pasivos de abundancia a participantes activos y dinámicos en la lucha diaria por una existencia tolerable dentro del cautiverio. Las cantinas los almacenaban en cantidades aparentemente ilimitadas, junto con otros artículos como jabón, dulces y material de escritura. Cada prisionero aprendió rápidamente que para navegar y mejorar su vida en el campo, tenía que participar activamente en esta economía interna. Un paquete de Lucky Strikes podía cambiarse por una manta adicional, una sola barra de chicle podía asegurar un favor como un par de botas pulidas, y un cartón completo podía comprar una semana de exención de las tareas desagradables de otro. Las autoridades estadounidenses generalmente permitían que estos intercambios florecieran, quizás reconociendo que esta economía informal proporcionaba a los hombres objetivos, un sentido de agencia y una estructura que ayudaba a mantener el orden general y la moral. Dentro de los barracones, esta cultura del comercio creció hasta convertirse en un microcosmos complejo de una sociedad funcional. Los cigarrillos emergieron como la moneda indiscutible de preferencia, tan estable y confiable como el marco alemán o el dólar estadounidense en el mundo exterior. Los hombres que eran astutos o abstemios con sus cigarrillos podían acumular una influencia y comodidad significativas,
mientras que aquellos que eran pródigos rápidamente se encontraban dependientes de otros. El chicle, aunque menos práctico, conservaba su propio misticismo y valor social únicos. Una pieza ofrecida en un momento oportuno podía cimentar una nueva amistad, desactivar una tensión creciente o asegurar la lealtad de un hombre. En el ambiente claustrofóbico y de altas apuestas del campo, incluso gestos tan pequeños tenían un peso inmenso. Los guardias estadounidenses, observando desde la periferia, a menudo parecían divertidos por esta bulliciosa economía interna. A veces arrojaban algunos paquetes de cigarrillos a un grupo de prisioneros solo para ver la consiguiente refriega, un acto que era una mezcla de entretenimiento casual e indulgencia inconsciente. Pero para los propios prisioneros estos artículos representaban algo mucho más significativo que el simple placer. Eran una prueba tangible y diaria de la abrumadora fuerza económica e industrial de Estados Unidos. El hecho de que una nación, mientras libraba una guerra masiva en dos frentes a través de dos océanos, aún pudiera producir y distribuir tales lujos no esenciales tanto a su propio personal como a sus enemigos capturados, era un testimonio silencioso, pero poderoso, de su poder. Esta verdad no dicha carcomía los restos del orgullo nacional alemán más efectivamente que cualquier forma de castigo o humillación pudiera hacerlo. Las rutinas diarias de la vida en el campo reforzaban continuamente este marcado contraste. Las mañanas comenzaban con tazas de café auténtico y humeante. El almuerzo a menudo incluía porciones de carne, verduras y ese pan blanco y suave, notablemente decadente. Los detalles de trabajo concluían con periodos de descanso donde los hombres se reunían para fumar, masticar chicle y hablar en voz baja sobre sus hogares y familias. Las tardes podían traer la llegada del correo, cartas de casa que estaban cuidadosamente censuradas, pero que aún servían como un precioso vínculo con un mundo que habían perdido. Y entretejidos a lo largo de este ciclo diario estaban los cigarrillos y el chicle, proporcionando no solo consuelo sensorial, sino también un sentido de continuidad y estructura a las largas y monótonas horas de espera. Gradualmente, casi imperceptiblemente, los prisioneros comenzaron a adaptarse y tallar una apariencia de vida dentro de sus limitaciones. Decoraban sus barracones estériles con dibujos y mapas hechos a mano. Cultivaban pequeños huertos de verduras en parcelas designadas y organizaban partidos deportivos con equipos improvisados. Los cigarrillos frecuentemente servían como apuestas en juegos de cartas o como premios en los resultados de partidos de fútbol celebrados en el patio del recinto. Los coloridos envoltorios de chicle se doblaban cuidadosamente en pequeñas esculturas intrincadas o se guardaban como recuerdos. Estos pequeños tokens se pasaban entre amigos como signos de solidaridad o se guardaban en privado como souvenirs de su extraña odisea. Para hombres a los que se les había despojado de su libertad, agencia e identidades anteriores, estos rituales autocreados proporcionaban un crucial sentido de propósito y significado. La abundancia implacable de estos lujos triviales llevó inevitablemente a muchos prisioneros a reflexionar con ansiedad sobre lo que realmente les esperaba upon su eventual regreso a casa. Albergaban imágenes mentales de sus esposas, padres y hermanos en ciudades alemanas devastadas, buscando crusts de pan o fragmentos de carbón, mientras ellos, como cautivos, vivían en lo que se sentía, en comparación, como un relativo confort y seguridad. Esta disonancia cognitiva era una carga pesada, provocando intensos debates susurrados después de apagar las luces. ¿Era su cautiverio aquí una forma de humillación? ¿O era, en un extraño e irónico giro, una forma de misericordia? Independientemente de la respuesta, los cigarrillos y el chicle siempre presentes permanecían como recordatorios silenciosos y persistentes de que ahora vivían dentro de las fronteras de una nación que había emergido del conflicto global no meramente victoriosa, sino fundamentalmente intacta y próspera. A medida que las semanas se extendían en meses, los prisioneros alemanes desarrollaron una comprensión más matizada y profunda del inmenso abismo cultural y económico
que separaba su patria de la América que los mantenía cautivos. La división no estaba definida meramente por las vallas de alambre de púas y los uniformes de sus guardias. Se encarnaba en la calidad marcadamente diferente de la vida diaria, en los valores que parecían darse por sentados y en las suposiciones fundamentales sobre lo que constituía una existencia normal. Los cigarrillos y el chicle habían proporcionado las pistas iniciales y poderosas, pero cuanto más observaban los hombres a sus captores y su entorno, más crecía su sensación de inquietud y realización. En conversaciones tranquilas en sus literas por la noche, compartían y comparaban historias cada vez más dolorosas de casa. Un hombre relataba los inviernos amargos y desesperados de los años finales de la guerra, cuando toda su familia se veía obligada a acurrucarse en un sótano helado, dividiendo una sola y mísera corteza de pan en porciones tan minúsculas que apenas calificaban como comida. Otro recordaba a su madre hirviendo malas hierbas y pieles de patata para crear una imitación delgada y patética de sopa, mientras niños de su misma edad rebuscaban entre montones de escombros, esperando encontrar algo comestible o usable. En Alemania, incluso el simple tabaco se había convertido en un lujo casi mítico, reservado para oficiales de alto rango o disponible solo en el mercado negro a precios exorbitantes. Incluso los veteranos de combate más endurecidos a menudo se habían visto reducidos a fumar hojas secas y hierbas metidas en trozos de periódico, tosiendo con el humo acre y áspero. Y aquí, en este campo estadounidense, sus guardias arrojaban sin pensar cigarrillos a medio fumar, como si no tuvieran valor. Los prisioneros no podían escapar a la profunda humillación inherente a esta comparación. Eran hombres que habían luchado bajo banderas que proclamaban la superioridad alemana y una victoria destinada, a quienes se les había dicho repetidamente que la suya era la nación más avanzada, disciplinada y culturalmente superior sobre la tierra. Y sin embargo allí estaban sentados confinados detrás del alambre, observando una sociedad que parecía, por cada métrica visible, ser más rica, más abierta e inmensamente más confiada que anything que hubieran conocido. Esta confianza era quizás la cualidad más desconcertante de los estadounidenses. No era la arrogancia rígida y autoritaria de los oficiales nazis. Era una suposición relajada y casi inconsciente de que sus recursos eran esencialmente ilimitados, que sus sistemas funcionarían y que el futuro inevitablemente les pertenecía. Esta actitud se manifestaba en la forma en que los guardias compartían libremente sus cigarrillos, en la forma en que se reían abiertamente y en la forma en que trataban a sus cautivos con una indiferencia casi casual, como si la guerra fuera un trabajo que hacer, no una cruzada ideológica. Las visitas ocasionales de civiles estadounidenses a las cercanías del campo solo profundizaban esta impresión. Los prisioneros podían vislumbrar a mujeres con vestidos de colores brillantes, niños montando bicicletas nuevas y hombres conduciendo camiones y automóviles que parecían salir directamente de una revista. Sus rostros no mostraban las marcas de hambre, miedo o agotamiento que habían sido tan comunes en la Alemania de los últimos años. En cambio, proyectaban una salud robusta y una actitud despreocupada que era completamente ajena a los alemanes. Para los prisioneros que habían sido testigos de primera mano de la devastación total de su propia tierra, estas escenas de normalidad pacífica y prosperidad eran tan desorientadoras como ver una película de un mundo diferente. Cada cigarrillo que fumaban, cada barra de chicle que masticaban, se convertía en un recordatorio tangible y personal de esta disparidad. Eran artefactos de una civilización que había logrado librar una guerra sin sacrificar su alma o su sustento. En respuesta a esta abrumadora evidencia, los prisioneros comenzaron a dividirse en facciones psicológicas. Un grupo, a menudo los más jóvenes o aquellos menos comprometidos ideológicamente, comenzó a abrazar abiertamente la cultura estadounidense. Practicaban su inglés con los guardias, imitaban su forma de caminar relajada y se deleitaban con los nuevos sabores y experiencias.
Para estos hombres la derrota no era solo militar, era una rendición a una forma de vida superior y más atractiva. Otro grupo, compuesto en gran parte por veteranos endurecidos y nazis acérrimos, se aferraba con más fuerza a su orgullo herido. Despreciaban los cigarrillos y el chicle como símbolos de decadencia estadounidense, insistiendo en que la verdadera fuerza residía en la disciplina y el sacrificio, no en la indulgencia material. Sin embargo, incluso para estos escépticos, la realidad de la abundancia estadounidense era imposible de ignorar por completo, y su negación a menudo se sentía vacía y defensiva. La mayoría de los prisioneros, sin embargo, ocupaban un espacio intermedio. Luchaban con una mezcla compleja de admiración, envidia y una profunda tristeza por su patria. Reconocían la superioridad material de Estados Unidos, pero también sentían una lealtad persistente hacia Alemania y sus familias. El contraste entre la vida que llevaban ahora y la que sabían que sus seres queridos soportaban en casa creaba una culpa aguda y corrosiva. Se preguntaban si habían sido abandonados por su propio gobierno, si la guerra misma había sido un error catastrófico basado en mentiras. En este tumulto interno, los cigarrillos y el chicle permanecían como símbolos centrales. Eran tanto un consuelo como una acusación, un recordatorio constante de que el mundo era más grande y más complejo de lo que les habían hecho creer, y de que el futuro que les esperaba al otro lado del océano sería moldeado no por las ideologías derrotadas de su pasado, sino por la abrumadora realidad del poder estadounidense que ahora experimentaban de primera mano. A medida que la guerra en Europa llegaba a su conclusión final y la noticia de la rendición incondicional de Alemania se filtraba en el campo, una nueva y pesada quietud descendió sobre los prisioneros. La lucha había terminado oficialmente, pero para ellos la incertidumbre sobre su futuro solo aumentó. Ya no eran prisioneros de guerra en un conflicto activo, ahora eran simplemente alemanes, ciudadanos de una nación derrotada y destruida, a la espera de ser repatriados a una tierra que ya no reconocían. En este limbo prolongado, los pequeños rituales de la vida en el campo, fumar un cigarrillo, masticar una barra de chicle, adquirieron un nuevo significado, sirviendo como anclas a una realidad presente que, a pesar de su naturaleza de cautiverio, se había vuelto familiar y predecible. La noticia de la devastación total en Alemania, confirmada por cartas de casa y transmisiones de radio filtradas, golpeó a los hombres con una fuerza casi física. Las descripciones de ciudades reducidas a escombros, una economía colapsada y una población civil al borde de la inanición confirmaron sus peores temores. La comparación entre el hambre y la ruina de su tierra natal y la relativa abundancia de su cautiverio estadounidense ya no era una mera especulación. Era un hecho brutal y ineludible. Para muchos, esta realización desencadenó una profunda crisis de identidad. Se preguntaban en voz baja, ¿habían sido luchando por una causa que no solo era moralmente corrupta, sino también estratégicamente desastrosa? ¿Y cómo podrían ellos, que ahora habían probado el pan blanco y la carne estadounidenses, regresar a un hogar donde tales cosas eran apenas un recuerdo lejano? En medio de esta angustia psicológica, los cigarrillos y el chicle continuaron sirviendo como su moneda social y consuelo sensorial. Pero su significado se expandió una vez más. Ya no eran solo símbolos de la riqueza estadounidense. Ahora se convirtieron en tokens de supervivencia y herramientas de preparación para el futuro incierto. Los hombres que habían sido frugales comenzaron a acumular cigarrillos con un nuevo fervor, escondiendo cartones en sus equipajes con la esperanza de que estos pudieran ser comercializados por comida o favores una vez que regresaran a Alemania. El chicle también fue atesorado. Algunos lo veían como un posible regalo para niños que nunca habían probado tal dulzura. Otros simplemente querían aferrarse a un último vestigio tangible de la extraña abundancia que habían conocido. Cuando finalmente llegaron las órdenes de repatriación, una mezcla compleja de anticipación nerviosa y profunda aprensión llenó el campo.
Los prisioneros fueron conducidos una vez más a trenes, pero esta vez el destino no era el corazón de América, sino los puertos y los barcos que los llevarían de regreso a Europa. Mientras empacaban sus magras pertenencias, cada hombre tomó decisiones conscientes sobre qué llevarse. Para casi todos una reserva de cigarrillos estadounidenses y algunas barras de chicle brillantemente envueltas se encontraban entre sus posesiones más preciadas. Estos artículos habían trascendido su propósito original. Ya no eran meros productos de consumo. Se habían convertido en artefactos físicos de su experiencia, souvenirs de un capítulo profundamente desorientador, pero formativo en sus vidas. El viaje de regreso a través del Atlántico fue una experiencia marcadamente diferente a su viaje inicial. Ya no había miedo a lo desconocido, sino más bien un temor sombrío a lo conocido que les esperaba. A bordo de los barcos, los hombres a menudo se reunían en cubierta, fumando en silencio mientras miraban hacia el horizonte oriental. Las conversaciones giraban en torno a planes inciertos, familias desaparecidas y el temor de ser recibidos como fracasados o colaboradores por haber sobrevivido al cautiverio en relativa comodidad. En estos momentos finales, el acto de encender un cigarrillo, un Lucky Strike o un Camel, era más que un hábito. Era un vínculo con la realidad que estaban dejando atrás, un último suspiro del mundo americano de abundancia despreocupada. Su llegada a una Europa devastada por la guerra fue un shock para los sentidos. El olor a cenizas, descomposición y desesperación humana impregnaba el aire de los puertos alemanes. Frente a ellos se alzaban las realidades esqueléticas de las ciudades bombardeadas, con civiles demacrados rebuscando entre ruinas. La disparidad entre el mundo del que venían y el mundo al que regresaban era tan extrema que muchos se quedaron paralizados por la incredulidad. En las semanas y meses que siguieron, mientras luchaban por reconstruir sus vidas desde los escombros, los cigarrillos y el chicle que habían traído consigo adquirieron un valor casi mítico. Un solo paquete de cigarrillos estadounidenses podría cambiarse en el mercado negro por una semana de raciones de comida. Una barra de chicle podría alegrar a un niño traumatizado. Estos pequeños tokens de su tiempo en América se convirtieron en su capital más valioso, una moneda de reinicio en una nación colapsada. Para los exprisioneros, la experiencia de su cautiverio en los Estados Unidos los dejó con un legado complejo y duradero. Regresaron a casa no solo como soldados derrotados, sino como hombres que habían sido testigos de primera mano de una verdad profunda y perturbadora sobre el mundo. Habían visto que la fuerza no residía únicamente en la voluntad y el fanatismo, sino en la capacidad de una sociedad para producir, innovar y sostener a su pueblo. Los cigarrillos y el chicle, en su trivialidad misma, se habían convertido en los emblemas más poderosos de esta lección. Eran recordatorios de que habían sido derrotados no solo por las armas, sino por el abrumador poder de una economía que podía convertir los lujos en artículos cotidianos. En los años de la posguerra, mientras Alemania misma entraba en un periodo de recuperación y transformación conocida como el milagro económico, muchos de estos exprisioneros reconocieron ecos de la eficiencia y productividad que habían observado en América. Y para ellos, el distintivo aroma del humo del tabaco estadounidense o el recuerdo de un sabor dulce y mentolado siempre evocaría la desconcertante, humillante y, en última instancia, iluminadora realidad de su cautiverio en la tierra de la abundancia.